Lee la Biblia. Lee la Biblia, sí, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero Jehová, Dios, no solo quiere que tú y yo leamos su palabra, que uno tenga conocimiento de su palabra, que uno la sepa. El Señor no solamente quiere eso, sino que uno la obedezca, que uno la viva, la practique, la ponga en práctica. No solamente ser oidores, sino hacedores. Porque ¿de qué nos sirve a ti y a mí leer la palabra de Dios, escucharla en el teléfono, en la iglesia, cuando uno va caminando, que Dios usa sus instrumentos para su gloria, para que nos comparta su palabra? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, no palabra de hombre. La palabra de Dios tiene vida, es viva, es poderosa. Y Dios, cuando dice algo, cuando habla su palabra tiene efecto. Sucede la cosa tal y como Él lo dice, porque Dios es real. Su palabra tiene vida, tiene poder. La palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios trae cambios. Pero cuando uno deja que esa palabra se nos entre en el alma y que uno deja que Dios trate con nuestras vidas, veremos la gloria de Dios, su poder. Pero si uno no obedece a la voz de Dios y uno solamente lee la palabra de Dios, pero no hace la voluntad de Dios, porque aquí nos dice todo, cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, cómo tratar a los demás, nos enseña absolutamente todo. Y si tú ves que hay personas que saben la Biblia, conocen la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero tú ves que matan, roban, están en una cárcel, su conducta es mala, su comportamiento, se expresan bien mal, hablan muy mal. ¿Por qué? Porque no obedecen a la voz de Dios. Y Dios no solo quiere que uno llegue a la iglesia, escuche la palabra de Dios, la palabra de Él a través de el predicador, a través de los pastores, y que uno piense que porque uno llegue a la iglesia, escucha la palabra de Dios y sale de la iglesia a practicar el mal, el pecado, ya uno será salvo. No. Nos salvará a ti y a mí obedecer la voz de Dios, hacer la voluntad de Dios, ser obedientes. Podemos llegar a la iglesia, pero ¿de qué nos sirve si cuando salimos de la iglesia estamos practicando el pecado? Aquí nos dice todo. Y aun cuando tú fallas, cuando fallamos y cometemos un error, aquí nos dice qué debemos de hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpiará de toda maldad. Pero si confesamos, si queremos apartarnos realmente del mal, si queremos agradar a Dios verdaderamente, si queremos buscar amar a Dios y obedecerle verdaderamente, Dios no solo quiere que uno tenga conocimiento de su palabra, sino que uno obedezca su voz. Si el mundo obedeciera la voz de Dios, hubiera muchos cambios. Porque hay traición, engaño, maldad, hipocresía y tantas cosas que se ven dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se obedece
la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, se escucha la palabra de Dios, pero no se obedece a la palabra de Dios.